Sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La delegada de este grupo, hijita, ¿quién es? Sí, doctor, Andrea Cárdenas. Cárdenas. Sí. No me digas que también eres delegada ahí, por todos lados eres delegada. No, doctor, soy este grupo. ¿Tú eres de mi grupo? ¿Tú no eres de mi grupo? No, doctor. Ah, entonces me equivoco, disculpa, hija. Entonces, yo le estaba diciendo de que he preparado esta clase de una manera así un poquito, te digo, compleja, ¿no? Se podría decir, y de tratar de buscarle el audio de ustedes en el sentido de que no se sientan aburridos, porque es muy difícil. A ninguno de nuestros colegas le gusta dictar regulación de la respiración, porque no hay mucha información como para poder dárselo, ¿no? Entonces, pero de una vez dejemos de plantear. ¿Y a cuántos alumnos tenemos, hijita? Hay 28 personas, doctor. Ya, mamita, empezamos y después ya tomamos la lista. ¿Está bien? Ok, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver. Ya. Ustedes saben de que esta clase recibe el nombre de regulación de la respiración. Entonces, pero quiero hacerles recordar de que la unidad básica de la actividad refleja es el arco reflejo. Y arco reflejo nos han enseñado desde primaria y siguen utilizando el mismo dibujo. Ustedes saben de que el arco reflejo está compuesto por un órgano sensible y que siempre nos representaron a través de un pedacito de piel, ¿no? Y después vienen las neuronas aferentes. Posteriormente tenemos un centro integrador de todos los potenciales de acción que llega. En los mamíferos tienen, por ejemplo, el centro regulador en la médula espinal, o puede ser en la corteza cerebral. Después vienen las neuronas eferentes, posteriormente el órgano efector, que siempre lo representaban a través de un músculo esquelético, y que representaba todo lo que queríamos saber acerca de estos arcos reflejos. Estas estructuras se encargan de mantener estable la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, la concentración de hidrogeniones y de recuperarlos. Esta constante de recuperarlos cuando se altera, cuando es necesario para poder seguir viviendo a través de los gases que nos da la vida. La respiración se da por descargas rítmicas. La respiración se da por descargas rítmicas de las neuronas motoras que inervan los músculos de la respiración. Estas descargas dependen del cerebro. Estas descargas están reguladas por los cambios de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y la concentración de iones de hidrogeniones. Ya. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la respiración. El objetivo de la respiración es explicar cómo mantener constante las concentraciones de oxígeno, CO2 y iones hidrogeniones en la sangre para poder respirar, ¿no? ¿Qué tiene el sistema que regula la respiración? Es lo que acabamos de mencionar. Tiene sensores, tiene centro nervioso y tiene órganos efectores. Los sensores, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, que está encima del tronco encefálico. Tenemos los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Acá tenemos bien callado el aórtico, es los cuerpos aórticos, ¿no? Los cuerpos aórticos están acá. Acá está señalado, cuerpos aórticos. Y después tenemos los cuerpos carotídeos. Los cuerpos carotídeos están en la bifurcación
de la carótida. Entonces, ya tenemos dos. Y el bulbo raquídeo que se encuentra en el tronco encefálico, pero tienen receptores de la respiración que están en la parte ventral del bulbo raquídeo. Entonces, pero el bulbo raquídeo es prácticamente el que mantiene el ritmo básico de la ventilación. Entonces, ese es los toreros, cuando tienen una faena, están con el toro, después de hacer unos buenos pases, lógicamente que decide ya eliminar al toro. Es la parte más triste, ¿no? Eliminar al toro. Entonces, para lo cual con la espada apuntan a un centro ventilatorio, a un centro que regula la respiración, para picotearlo y el toro se desploma. Pero si no logra eliminarlo a través de la espada, lo que hace es de que el animal viene el matarife y le da con un punzón, le golpea el bulbo raquídeo y el animal hace paro respiratorio, no paro cardíaco. Primero se para la función ventilatoria y después, a consecuencia de este paro respiratorio, se va parando el corazón poco a poco. Adelante. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchacho? Sí, doctor. Ya. Acá tenemos quimiorreceptores. Mire, en los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores centrales. Ya expliqué algo de los periféricos. En cuerpos carotídeos, dicen en cuerpos carotídeos que están en la bifurcación de la carótida, en la bifurcación de las arterias carótidas, responde a cambio de la presión parcial de oxígeno y en menor grado a cambio de la presión parcial de CO2 y el pH. En los cuerpos aórticos, encima y debajo del arco aórtico, en el callado de la aorta, responden a cambio de la presión parcial del oxígeno. Pero si nosotros en animalitos logramos remover los cuerpos carotídeos, y si llegamos a remover los cuerpos aórticos, prácticamente la ventilación tranquila en reposo no se ve afectada. Se ve de que prácticamente el cuerpo no responde a la hipoxia. Miren, no responde a la hipoxia, dejando de lado, no le da mucha importancia al oxígeno en el control de la ventilación. Pero respecto al CO2, prácticamente el centro respiratorio responde, su respuesta disminuye solamente un 30%. Por eso se dice que es importante el CO2. Y encima todavía, para comparar, para ver esta cuestión del consumo de oxígeno minuto respecto al metabolismo, el más importante es el CO2, más importante que el oxígeno. Entonces, miren, hay que tener presente todas esas cosas. Y en la cuestión central, en los centrales, quiero explicarles que prácticamente existen dos mecanismos nerviosos separados que regulan la respiración. Acá, este nivel central, en la superficie ventral del tronco encefálico, responde a cambio de presión parcial de CO2 y del hidrógeno, no al CO2, así no es, no responde al CO2, solamente a la concentración de iones hidrogenianos. Lo que pasa que los iones hidrogeniones que están en el líquido cefalorraquídeo, si se modifica, entonces responde el organismo, responde a los cambios ventilatorios a esta alteración. Pero hay una cosa, que la llegada de hidrógeno a través de la sangre y cuando atraviesa la barrera hematoencefálica es muy lenta, lo mismo que la de bicarbonato. Pero sin embargo, el CO2, ese sí se manda por todos lados por la membrana celulares, llega a la barrera hematoencefálica, al líquido cefalorraquídeo con mucha facilidad. El CO2, pero el CO2, miren, ante la ausencia de iones hidrogeniados, que es la que estimula estos sistemas nerviosos centrales que regulan el ritmo básico de la ventilación, entonces
¿Qué cosa hace el CO2? Atraviesa, llega al líquido cefalorraquídeo, pero en el líquido cefalorraquídeo se hidrata, se une CO2 más agua, da lugar a ácido carbónico. Y el ácido carbónico es fácil de ionizarse, suelta hidrógeno y proporciona hidrógeno al líquido cefalorraquídeo para que pueda funcionar en su cabalidad prácticamente el control del ritmo básico de la ventilación. Entonces, la concentración de iones hidrógeno es el regulador más importante a nivel central, pero no podemos dejarlo de lado el CO2 porque él es el que le proporciona la carga de hidrógeno para poder ventilar. ¿Se entendió, delegada Espinosa? Sí, doctor Cárdenas. Cárdenas, disculpa. Ya, acá tenemos otro dibujito insistiendo para que ustedes memoricen. Acá tenemos el callado de la aorta. Miren, los cuerpos aórticos. Acá se encuentran prácticamente los cuerpos aórticos. Los cuerpos aórticos. Acá también están los receptores de presión, etcétera, etcétera. En cambio, acá tenemos los cuerpos carotídeos, los quimiorreceptores, etcétera, etcétera. Ya no le entretengo mucho con esto de acá. Acá es bastante saltante. Es lo que han determinado que la cantidad de sangre que llega a estos quimiorreceptores es bárbara. Si comparamos con la cantidad de sangre que le llega al cerebro, acá le queda chico prácticamente a estos cuerpos carotídeos. La cantidad de sangre es alto flujo sanguíneo por gramo de tejido, es alto consumo de oxígeno y además no se nota casi, hay una pequeña diferencia arteriovenosa de oxígeno, así que es puro oxígeno nada más. Entonces, a ver, de manera que tengo cómo enseñar, estimularlos. El principal estímulo de la respiración en el tronco encefálico es la concentración de esto, ¿no? El hidrógeno es el principal, pero es ayudado por la presencia del CO2. ¿Me entiende? Entonces, muy bien podría colocar yo esto, el hidrógeno nomás, pero los dos, yo considero que son los dos fundamentales. Entonces, las siguientes sustancias inhiben la respiración, excepto uno. El alcohol, cuando nos damos una borrachera, entonces nos emborrachamos hasta morir. Prácticamente eso nos puede dar paro respiratorio. Entonces, el alcohol inhibe la respiración. Entonces, eso ya descartamos uno. Los tranquilizantes, los somníferos. Entonces, sobre las sustancias reticulares que es parte del tronco encefálico y que están cerca del bulbo raquídeo, donde se encuentra el regulador de la ventilación, el que mantiene el ritmo básico de la ventilación. Entonces, esto de acá tranquiliza, hace dormir. Las sustancias reticulares son lo que nos mantiene el estado de vigilia, despierto, y la del sueño, ¿no? Entonces, si esos actúan a ese nivel, también le afecta prácticamente al regulador de la respiración. Los anestésicos, ni hablar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los antidepresivos? Los antidepresivos. El vínculo entre el metabolismo y la ventilación lógicamente, es el CO2. No olviden, es el CO2. Después, a nivel central, ya hemos tocado la parte sensorial, ahora prácticamente el centro nervioso y después la parte efectora. El centro nervioso, acá encontramos dos partes que actúan en forma independiente. Uno regula la respiración de manera voluntaria, que es de parte de la corteza cerebral. Y el segundo es el tronco encefálico. Es el que mantiene
la ventilación, el ritmo básico de la ventilación, pero automáticamente, o sea que es insensible. Esa es la respiración que en este momento ustedes están llevando a cabo. Meten aire, sacan aire. Meten aire, sacan aire. Es una respiración prácticamente involuntaria que ni cuenta se da. ¿Cuánto meten de aire? 500, sacan 500. Es así. Entonces, esa es la respiración automática, inconsciente que lleva a cabo, en la que juega un rol importantísimo el tronco encefálico. Entonces, acá prácticamente ya vieron ustedes, ya les expliqué cómo actúan los hidrogeniones y cómo se abastecen de hidrogeniones para regular prácticamente la ventilación. Y después tenemos los órganos efectores. Existen dos grupos musculares que mantienen la ventilación de la vía aérea superior, el genioglosso, el cricoaritidoideos posterior, y de la pared torácica, eso lo conocemos, el diafragma, los intercostales externos y los accesorios, los músculos accesorios de la respiración. Acá es un resumen de todo lo que estamos conversando. Tenemos sensores, tenemos un control central y tenemos un control efector a través de los efectores. Empezamos acá, cuando la concentración de oxígeno y la concentración de CO2 no está alterado, se mantiene constante, no pasa nada. Nosotros seguimos viviendo y lógicamente, pero cuando se producen las alteraciones, entonces afecta verdaderamente a la ventilación. Entonces, estas variantes estimulan los quimiorreceptores que están distribuidos a nivel del pulmón, en los receptores pulmonares. Entonces, estos son prácticamente, constituyen los sensores, y que esto estimula, manda órdenes al control central, al tronco encefálico, que es involuntario y voluntario, y el centro, el tronco encefálico prácticamente da respuesta hacia los órganos efectores de todas estas motoneuronas que inervan los músculos de la respiración, ordena la contracción del diafragma, de los intercostales externos, los abdominales, etcétera, etcétera. Entonces sucede prácticamente el ritmo de la respiración. Entonces, este es el control central que sucede en el tronco encefálico. Le invita a pensar que prácticamente existe un marcapaso, pero el marcapaso no es algo localizado como lo que hay en el corazón, ¿no? Que es perfecto esa batería, ¿no? Ese marcapaso. Acá en el cerebro son prácticamente como una especie de malla. ¿Y cómo se ve? Como un desorden de potencial de dirección, subiendo, bajando, subiendo y bajando. Y prácticamente ellos los que están constantemente estimulando, relajando la ventilación a cierto punto que no morimos cuando dormimos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, receptores pulmonares. Receptores de estiramiento pulmonar. Estos receptores de estiramiento pulmonares son lentos y rápidos. Estos receptores se encuentran en el músculo liso de la musculatura que inerva las vías aéreas. Y esto aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, esto de acá se le conoce con el nombre de reflejo de Hering-Breuer. Entonces, este reflejo de Hering-Breuer prácticamente apaga la inspiración, da por terminada la inspiración. Entonces, acá encontramos también, junto con estos receptores de la respiración, mecanorreceptores y quimiorreceptores. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los rápidos que se encuentran en las células epiteliales. Entonces,
aumenta la frecuencia, aumenta la frecuencia de la respiración. Ese se conoce con el nombre de reflejo de deflación. Reflejo de deflación. Este de acá enciende la inspiración. Que aparezca la inspiración, porque lo necesitamos. Entonces, acá también encontramos mecanorreceptores, quimioreceptores. A ver, receptores pulmonares, reflejo de Henning-Breuer, señal de lo falso. Dime, ¿son lentos? Son lentos. ¿Aumenta el tiempo expiratorio? Sí. ¿Disminuye la frecuencia respiratoria? Sí. ¿Están en los músculos lisos? Sí. ¿Señala el inicio de la inspiración? ¿Señala el inicio de la inspiración o lo apaga? Apaga. Entonces, eso es falso. Este de acá no inicia la inspiración, acá lo apaga. Entonces, controladores del tronco encefálico. Tenemos centro medular, que es el que mantiene el área rítmica de la ventilación. Está conformado por un grupo dorsal, por un grupo ventral. El grupo dorsal tiene que ver con la inspiración. El grupo ventral tiene que ver con la inspiración. Y en pleno ejercicio tiene que ver también con la inspiración. Entonces esto juega un rol muy importante el grupo ventral. Después tenemos el centro neumotáxico que inhibe la inspiración. El centro neumotáxico inhibe la inspiración. El centro anéustico estimula la inspiración. Entonces, ambos modifican la actividad rítmica la actividad del área rítmica de la ventilación. ¿Dónde se da el ritmo básico de la ventilación? Yo lo señalé en el grupo ventral. Entonces, ya saben. Centro respiratorio, acá es un resumen de todo lo que hemos dicho, ese es el tronco encefálico. Acá tenemos el centro neumotáxico, miren dónde se ubica el centro neumotáxico que inhibe la inspiración, y después el centro anéustico prácticamente estimula la inspiración. Este de acá, el centro lo inhibe para que los alvéolos no se sigan prácticamente abriendo, no voy a hacer que se reviente, ¿no? Entonces, esos son prácticamente lo que sucede, los receptores ventilatorios que están a nivel del bulbo raquídeo formando parte del tronco encefálico. Control de la respiración. Miren, acá empezamos. La ventilación pulmonar es afectada por la concentración de oxígeno, CO2, y la concentración de iones hidrogeniones. Estas variantes van a estimular los quimioreceptores centrales y periféricos. ¿Entiendes? Entonces, informa al tronco encefálico, que ese es el tronco encefálico, donde se encuentra la neurona dorsal, que tiene que ver con la inspiración, y la neurona ventral respiratoria, que tiene que ver con la inspiración, también con la inspiración, y el centro, y también con el centro expiratorio, porque esto también participa durante los ejercicios. Entonces, es el generador del ritmo de la respiración central. Entonces, miren, acá también tenemos otros centros, que es el neumotáxico. Acá el signo negativo inhibe prácticamente el ritmo básico de la respiración, de la inspiración, lo inhibe para que los alvéolos no se sigan dilatando y vayan a reventar. Y los centros anéusticos prácticamente estimula el inicio de la inspiración. Entonces, acá también tenemos otras colaterales, pero básicamente el centro neumotáxico inhibe la inspiración y anéustico estimula la inspiración. Acá, por ejemplo, en la ventilación pulmonar también se estimulan los receptores de estiramiento pulmonar. Estos receptores de estiramiento pulmonar están en contacto con
a nivel central, a nivel de la corteza cerebral, con el hipotálamo. Esos son los centros, los altos centros controladores del ritmo básico de la ventilación. Entonces la cosa sucede así. Entonces ese es el resumen, que esto es lo que esto es la regulación del ritmo básico de la ventilación. Los estímulos nerviosos provenientes del centro respiratorio para los músculos respiratorios provienen de fénicos e intercostales. Las señales inspiratorias de distensión pulmonar llegan a la zona dorsal del centro respiratorio por el bajo. Área rítmica controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas expiratorias e inspiratorias. Existen impulsos inspiratorios y impulsos expiratorios. Miren, el impulso expiratorio dura más que el impulso inspiratorio. El proceso de la inspiración dura menos que los impulsos expiratorios, son más largos los expiratorios. Dice, el impulso inspiratorio, que dura 2 segundos, alcanza el diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Eso es lo que hemos visto hace rato. Y los impulsos expiratorios duran 3 segundos. Provocan la contracción de los músculos intercostales internos y de los abdominales, disminuyendo la cavidad torácica y dando lugar a una expiración forzada. Área neumotáxica se ubica en la parte superior de la protuberancia. Ustedes lo vieron. Su función es limitar la inspiración, transmitiendo impulsos inhibidores continuos al área inspiratoria. Desconecta el área inspiratoria antes de que entre demasiado aire a los pulmones. Cuando el área neumotáxico es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. El área anéusica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transición entre inspiración y expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración, tal conforme lo dijimos hace rato. Prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. Dolor y temperatura. La estimulación de los nervios aferentes causa un cambio en la respiración, ¿cierto? El dolor causa apnea e hiperventilación. El calentamiento de la piel produce hiperventilación. El descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria. La hiperventilación en la fiebre se debería a la estimulación de termorreceptores hipotalámicos. Vasoreceptores arteriales. La estimulación de los vasoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación o apnea refleja. Una disminución de la presión arterial puede causar una hiperventilación. Es la duración, y esto dura muy poco. Desórdenes del control de la respiración. Esto es bonito. No olviden que voy a sacar una pregunta de acá. Chain stop. Es un desorden en el control de la respiración. La respiración chain stop. Entonces, el volumen tidal y la frecuencia respiratoria a través del espirograma es irregular, con periodos de apneas. ¿En qué casos aparece este tipo de respiración en chain stop? En hipoxia, cuando hay intoxicación por medicamentos, sobredosis de drogas, en la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la imagen? Disculpe. Acá tenemos chain stop. Mire cómo es la ventilación de chain stop. Irregular, con periodo de apnea largo. Entonces, esto sucede en
los pacientes por intoxicación de medicamentos, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, la respiración de avión. El volumen tidal está aumentado, la frecuencia respiratoria está disminuido con periodos de apnea. Esto sucede cuando hay meningitis. Miren, vamos a ver cómo es la ventilación. ¿Cómo es la ventilación? Bien, ahí está. Miren, también es irregular con periodos prolongados de apnea. Periodos irregulares de apnea seguidos por respiraciones regulares en frecuencia y profundidad en hipertensión grave y meningitis. Después tenemos la respiración de Kussmaul. El volumen tidal está aumentado, la frecuencia respiratoria también. ¿En qué caso se ve en acidosis metabólica? Cuando los pacientes diabéticos no han administrado bien su insulina, se han chocado y ocurre este tipo de acidosis. ¿Y cómo se ve la respiración de Kussmaul? La respiración de Kussmaul esta es la respiración de Kussmaul. Miren, esa es la respiración de Kussmaul. ¿Y cómo se soluciona? Lógicamente, tenemos que llevar la glucosa dentro de la célula, si no, estas respiraciones no se pueden solucionar. Y después la respiración ondina. Ustedes saben, yo les dije que por separados prácticamente se sucede el ritmo básico de la ventilación. Hay una parte que es voluntaria, comandado por la voluntad, por la corteza cerebral, y la otra parte que es autonómica. Entonces, es decir, que es una labor inconsciente. Esa es la ventilación que ustedes están llevando a cabo. Pero en este caso de la respiración ondina, prácticamente es solamente esto de acá es comandado por la voluntad. Entonces ya no hay el control automático o control autónomo. Se perdió este control. Y estos seres humanos se necesita tener plata para comprar un respirador automático y conectar al paciente mientras duerme, ¿no? Porque si no se conecta a este aparato, se muere, pues. Prácticamente cuando uno duerme ya no hay control voluntario. Solo queda el voluntario o el respirador, el mecánico. Entonces, el que genera prácticamente ventilaciones mecánicas. Acá tenemos, por ejemplo, un espirograma normal. Las ondas están así de separadas, con un ritmo normal, frecuencia, ritmo, amplitud, profundidad. Esto se le llama, acá es un poquito más acelerado, se le llama taquimia. Y acá, por ejemplo, que es más lenta, eso se llama bradypnea. Muchas gracias. Seguimos adelante. ¿Qué dice, delegada? ¿Seguimos adelante? Sí, está normal. Ya, entonces para que vayan a ver su partido, van a ver a perder a la Alianza, ¿ya? Mecanismo de defensa pulmonar. He considerado prudente acoplarlo a esto porque es importante hablar de mecanismos de defensa pulmonar, de cosas suaves, de cosas de simpleza prácticamente, que muchas veces al médico le preguntan y no saben responder. Entonces, por eso que fue necesario. ¿Qué camino recorre el aire para ingresar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo? Lógicamente, la nariz, la cavidad oral, la tráquea. Entonces, todo tiene que estar en buen estado de salud, íntegro. Y si todo está íntegro, resulta ser pues prácticamente la primera línea de defensa.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen, esto ya lo hemos visto. Sería bueno que le den una leidita. Acá también, esto ya lo han visto. Entonces, vías conductoras. Entonces, acá no olviden que hay la vía que conduce el aire, tenemos la tráquea, bronquiolos terminales. Hay bronquiolos anatómicos que no intercambian oxígeno a través de su pared. Entonces, esos son los anatómicos. En cambio, hay bronquiolos respiratorios que sí prácticamente intercambia gases a través de su pared. Nivel respiratorio, nivel alveolar, eso lo conocen. Hay alveolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos, etcétera, etcétera. Ellos hacen hematosis. ¿Dónde se selecciona el ingreso de aire a los pulmones? ¿Dónde se selecciona? Lógicamente que en la laringe, pero la laringe es la que decide si el aire se va al estómago o se va a los pulmones. Entonces, para eso cierra el telón y decide, pero no. Las vías conductoras son, excepto la tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolos terminales, bronquiolos ventilatorios. Entonces, las vías conductoras son excepto. Esto, como es bronquiolo ventilatorio, no puede estar metido en el resto acá. El sistema respiratorio cumple con las siguientes funciones. Señale la verdadera. La hematosis, regula el pH, limpia la sangre de compuestos farmacológicos, la fonación, todo cumple, todos son parte del sistema respiratorio, de la fisiología ventilatoria. En el aire inhalado se aísla gran cantidad de elementos extraños que pueden ser. En el aire inhalado se aíslan gran cantidad de elementos extraños que pueden ser. Los microorganismos, esto prácticamente lo tienen que leer ya. Esto es fácil. Entonces seguimos adelante para llegar al punto que yo quiero estar. A pesar de la continua agresión, las vías aéreas son estériles a partir de la primera división bronquial, gracias al eficiente mecanismo de defensa que posee. Entonces, a nivel de los bronquios, todo ya es estéril, pero todo este trabajo de esterilidad lo inicia la tráquea, ¿no? Pero a partir de los bronquios todo es estéril, salvo ¿no? que entren a través de las partículas de agua, de las partículas de agua que van hacia los alveolos. Sobre el aire transporta agentes extraños que dañan a nuestro sistema respiratorio, no solamente eso, también la sangre. El pulmón ofrece una gran superficie de 70 a 80 metros cuadrados, es decir, si nosotros extendemos todos los alveolos, vamos a tener un área muy similar al campo de tenis, al campo de fulbito, de la losa deportiva. Para la sangre proveniente del ventrículo derecho, gran cantidad de noxas endógenas pueden impactar al pulmón y por vía hematógena también, por lo que numerosos procesos metabólicos y de defensa deben producirse para depurar la sangre que circula en el circuito pulmonar. En síntesis, la injuria al pulmón puede llegar por vía aérea o también por vía sanguínea, siendo necesario que el aparato respiratorio disponga de precisos mecanismos defensivos que la protejan del impacto de los factores agresores. El ventrículo derecho cardíaco inyecta, señala la falsa, dice, inyecta sangre desoxigenada, ¿entiende? Ese es cierto, ¿no? Sangre desoxigenada, entonces, y después envía sangre oxigenada, esa es la falsa, ¿no? Esa es la falsa. Entonces, la sangre dice, el ventrículo derecho cardíaco inyecta, señala la falta, sangre desoxigenada, no. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿sí? Sangre oxigenada, eso no se le puede creer, esa es la falsa. La arteria pulmonar se divide en dos. Las venas pulmonares conducen sangre oxigenada, eso es cierto. La hematosis no ocurre en los bronquiolos terminales, acá no ocurre, después en todos. Sí. La suma aritmética de la superficie alveolar es de metros cuadrados, es de 70 a 80.
metros cuadrados. ¿Qué función tiene la laringe? Señala la falsa. Protectora, respiratoria, tusígena, expectoración, purificación de aire. La laringe no purifica aire. ¿Dónde se realiza un verdadero purificador de aire? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. No aparece la tráquea. En la tráquea purifica también. ¿Cómo actúan los mecanismos de defensa pulmonar? ¿Cómo actúan los mecanismos de defensa pulmonar? Sistema anatómico de purificación de aire, le dan su leída, pero verdaderamente acá lo dividimos, la importancia del sistema de mecanismo, el mecanismo de defensa pulmonar. Los mecanismos de defensa pueden ser inespecíficos o constitutivos, y los mecanismos de defensa específicos. Entonces, los mecanismos de defensa específicos es la que nosotros lo adquirimos a través del tiempo. En cambio, los mecanismos inespecíficos lo tenemos desde que nacemos. Acá consideramos el sistema anatómico de purificación del aire, y que ya lo revisamos, que tiene que ser íntegro. ¿Para qué? Para que la primera línea de defensa funcione como se pide, ¿no? Después tenemos sistema de aclaramiento mucociliar, reflejos expulsivos, la tos, reflejo del estornudo, y la tensia y la sustancia tensioactiva. Los mecanismos de defensa específica de atractivo inmunológico mediados por anticuerpos y mediados por células, eso sí lo dejamos de lado porque esto ya lo han hecho en hematofisiología. Sistema anatómico de purificación. Entonces, la primera línea de defensa, este es el sistema anatómico que tiene que estar íntegro. La primera línea de defensa está conformada por la integridad anatómica de las estructuras respiratorias de las vías aéreas superiores. Las fosas nasales, además de humedecer y calentar el aire inspirado, remueven y filtran las partículas mayores de 10 micras. Luego, el aparato respiratorio tiene un mecanismo efectivo para filtrar y distribuir fisiológicamente el aire que penetra por la tráquea, como es la estructura de bifurcación bronquial, con múltiples subdivisiones que dan como resultado que solo las partículas de 0.5 a 2 micras de diámetro pueden alcanzar la vía respiratoria inferior. Eso pueden burlar, ¿no? Entonces, la purificación. Para purificar el aire inspirado, la nariz cuenta con varios mecanismos: los pelos, mocos y la lisosima. Los pelos del vestíbulo nasal actúan como primer filtro. El moco atrapa partículas pequeñas por su viscosidad y por diferencias electrostáticas, y la lisosima destruye las bacterias atrapadas en la mucosa nasal. Pero también contamos además con otros 3 mecanismos de depósito. Se conocen 3 mecanismos de depósito, que es la impactación inercial, sedimentación gravitacional y la difusión. A ver, uno por uno, rapidito. Es la inercia. Miren acá la flechita, prácticamente el aire entra, pero el aire no da vuelta, sino que simplemente choca en una sola dirección, agarran inercia, velocidad y se chocan en forma directa en la cavidad nasal, nasofaringe, etcétera, etcétera. Entonces se van chocando. Entonces, tendencia a las partículas inspiradas de mayor tamaño a no seguir el trayecto de las vías respiratorias debido al frecuente cambio de dirección del flujo aéreo. Consecuencia, muchas de las partículas se impactan en la superficie mucosa de las fosas nasales, faringe, bifurcación de las vías aéreas, impactan, quedan atrapadas. Las partículas que chocan en la superficie quedan atrapadas, siendo las fosas nasales muy eficientes para atender la de mayor tamaño. Sedimentación gravitacional. Acá, por efecto de la gravedad, quedan atrapadas. Es el depósito gradual de las partículas por su peso. Este mecanismo es muy importante para aquellos de mediano tamaño.
entre 1 a 5 micras de diámetro, especialmente en la vía aérea de pequeño calibre, donde hay menor distancia para depositarse. Y después la difusión. Muchas de las partículas inhaladas logran pasar las barreras anteriores. Es el movimiento al azar de las partículas en suspensión por el continuo bombardeo de las moléculas del gas que lo contiene. Este mecanismo defensivo solo se produce para las partículas menores de un décimo de micra de diámetro, principalmente en las vías aéreas más pequeñas, y en los alvéolos donde son menores. La distancia, sin embargo, pueden observarse en las vías aéreas mayores. Por otro lado, las partículas pequeñas pueden aumentar su diámetro gracias a que pueden agregarse o absorber. Absorber agua. Acá está todo lo que hemos hablado: la impactación, la inercia, tenemos la sedimentación, inercia, sedimentación y la difusión. Acá hablan de lesiones focales, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que esa es una reunión de todo lo que hemos conversado. Acá tenemos, por ejemplo, un resumen de todo lo que hemos dicho. Acá tenemos los tres mecanismos: impactación, sedimentación, inercia, ¿no? Sedimentación, difusión. Y acá, para las leyendas, ustedes lean: pequeñas vías aéreas, alvéolos, difusiones a nivel de los alvéolos, sedimentación, pequeñas en vías aéreas, y nasofaringe en estructuras de vías aéreas un poquito más amplias. Características relacionadas a niveles de vía aérea en lesión inhalatoria. Causas. Acá tenemos aire caliente. Acá puede ser la lesión por humo, partículas calientes aspiradas, o puede ser por gases irritantes. Lo de temer mucho son los gases irritantes, mira que se van hasta los bronquios. En cambio, el aire caliente queda en la parte alta y humo de partículas calientes aspirada un poquito más profundo. ¿Qué efecto, por ejemplo, cuando hay aire caliente? Efecto: obstrucción laringea, estridor y ronquera. Humo, partículas de calientes aspiradas, desprendimiento de mucosa, taponamiento bronquial y atelectasia. Acá vamos a encontrar fiebre, roncos, esputo y gases irritantes, edema pulmonar de efectos alvéolo capilar. Acá hay estrictores, hipoxia y cianosis. ¿Qué es la tos? La tos es una respuesta a la irritación de los nervios conocidos como receptores de la tos, que se hallan en las vías respiratorias superiores e inferiores. Por todos lados están los receptores de la tos. ¿Dónde están esos receptores? Se encuentran en la garganta. Los receptores de la tos se encuentran en la garganta, y los puntos de ramificación más importantes de la vía respiratoria. También lo encontramos en los senos, canales auditivos, esófago, abdomen y revestimiento del corazón y pulmones. Producción de tos. Sus estímulos viajan en dirección central por las ramas aferentes de los nervios glosofaringeo, neumogástrico y faringeo superior. Las vías eferentes corren por los nervios frénicos hasta el diafragma, por los intercostales hasta los músculos intercostales y por los laríngeos recurrentes hasta las cuerdas vocales. Al estimular el reflejo tusígeno sobreviene una fase inspiratoria. Aducción, no es abducción, aducción de las cuerdas vocales, cierres. Aducción de las cuerdas vocales, cierre de las cuerdas vocales, y una enérgica contracción de los músculos abdominales e intercostales expiratorios, generándose una presión intratorácica de 40 centímetros de agua, que equivale a 100 milímetros de mercurio, seguido por una rápida apertura de la glotis. Al abrirse súbitamente la glotis,
cae la presión intrabronquial, produciéndose una reducción rápida del calibre de las vías aéreas, con expulsión violenta del aire que arrastra. Acá salen secreciones, cuerpos extraños y partículas. La tos en el sujeto sano no contribuye sustancialmente en el mecanismo de aclaramiento mucociliar. La persona sana no tiene que ver nada, ¿no? Por el contrario, pero sí es bastante útil cuando estamos enfermos. Por el contrario, en el sujeto con patología bronquial crónica, la tos contribuye con cerca del 50% a la efectividad del mecanismo de aclaramiento mucociliar, a lograr la expulsión del moco y de las secreciones bronquiales acumuladas. Considerar que algunos de estos mecanismos se pueden alterar cuando las condiciones de humedad, pH, temperatura, etcétera, no son las adecuadas. Reflejo de la tos es un evento complejo que protege al pulmón de sustancias extrañas que son inhaladas. Los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancias extrañas inicia el reflejo de la tos a nivel del bronquio y la tráquea. Acá consideramos prácticamente la vía nerviosa. Acá tenemos receptores, vía aferente, centro regulador y vía eferente. Entonces, se activa una secuencia automática de acontecimientos produciéndose el siguiente efecto. Primero, se inspira de 2.5 litros de aire. Acá. Mire. Segundo, se cierra la glotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente. Tercero, los músculos abdominales se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma. En consecuencia, la presión en los pulmones aumenta hasta 100 milímetros o más. Imagina, tremenda presión. Cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren totalmente de manera súbita, de modo contenido en los pulmones explota hacia afuera. ¿Por qué nervio el estímulo de la tos viaja a las cuerdas vocales? Señala la falsa. Glosofaringeo, neumogástrico, faringeo superior, frénico, laringio. Laringio es la respuesta. ¿Cómo se produce la tos? Señala la falsa. Ocurre una fase inspiratoria, ¿sí? Abducción de las cuerdas vocales, no es abducción. Abducción es abrir. Aducción es cerrar, es la respuesta, aducción, pero esta es abducción y señala la falsa, entonces es la falsa. Una enérgica contracción de los músculos abdominales, una enérgica contracción de los músculos intercostales expiratorios, es un movimiento expiratorio modificado. Reflejo del estornudo, es un autorreflejo que se dirige por el quinto par craneal, desencadenándose en el bulbo. Irritación al polvo, alergia, infecciones nasales, inhalación de sustancias químicas. La úvula desciende y pasa grandes cantidades de aire por la nariz hacia los pulmones. Los músculos abdominales suben al diafragma. Los músculos de la faringe se cierran, saliendo el aire con una velocidad variable de 110 a 160 kilómetros por hora. Fase, cada vez que estornudas, las partículas de agua abarcan 7 metros cuadrados. Inspiratoria, compresiva, expulsiva. Entonces, fases, cada vez que estornuda las partículas de agua abarcan 7 metros cuadrados. Eso no lo olvide. No se acuerda de que cuando estuvimos en pandemia, la mascarilla, hay que prácticamente poner el antebrazo sobre la nariz para evitar que salga todo este estornudo así, mojando a todo el mundo. Entonces, fase, cada vez que estornuda las partículas de agua abarcan 7 metros cuadrados. Entonces, hay una fase inspiratoria, compresiva y expulsiva.
Son tres las fases. Secreción bronquial, ese ya lo hemos visto. Es también definición, también sustancia tensioactiva, sustancia tensioactiva. A ver, tomamos un break, por favor, una espera de unos 3 minutos. ¿Aló, delegada? Está bien, doctor. Ya, 3 minutitos nomás.
Aló, aló. Sí, profesor. Ya dijiste, vamos a terminar ahí. Ay, Dios mío. Ya. Ya tomé un cafecito si quiere ya. Ya me viste. Entonces, nos quedamos en la parte más importante, sustancias tensioactivas, también conocido como sustancia surfactante, es lo mismo. Yo por desgracia tengo un familiar, una bebita que nació porque la fuente, lo que le llaman, se reventó. Eso aceleró el parto y la bebé nació entre 20 a 24 semanas de formación. Ya formada, ¿no? Formada. Pero todo el mundo se entusiasma. Todo el mundo piensa de que la medicina es fácil y que prácticamente todo se soluciona con Yotud. Y no es así. Los médicos de Yotud nunca van a tener éxito. Tienen que coordinar, tienen que leer y prácticamente enlazar. De lo contrario, la cosa es bastante crítica. Entonces, sustancia tensioactiva. Esa niña le estaba contando, tenía más o menos
entre 23 y 24 semanas. Y lo peor de que recién los macrófagos estaban por formar lo que es la sustancia surfactante tensioactiva. Porque, miren, si no hubiera esta sustancia, el ser humano no puede dar la energía suficiente como para poder inflar, para distender los alvéolos. Entonces no tiene la energía suficiente. ¿Y quién es el que ayuda una barbaridad? Es la sustancia surfactante. Entonces la niñita se murió. Hicieron todo lo posible y no llegó a estar en este mundo. Se fue. Miren acá. Estamos en sustancia tensioactiva, sustancia surfactante, la parte polar, con la otra parte polar. Acá tenemos una interfase, acá está el aceite y acá está el agua, ¿no? Esto de acá prácticamente el agua da la tensión superficial, siempre las moléculas de agua están unidas. Y sobre todo este efecto es a nivel de la superficie, en la que se da. Entonces, es una sustancia tensioactiva compuesta por fosfolípidos y proteínas que son sintetizados por los neumocitos tipo 2. Entonces, el 90% es fosfolípidos y el 5%, el 10% es proteínas. A ver, veamos. Acá ven ustedes diferentes estructuras muy bonitas. Entonces, pero era para señalar nada más que a este nivel el neumocito tipo 2 elimina la sustancia tensioactiva que va a la superficie de los alvéolos. Entonces, eso es una maravilla de la naturaleza, porque el pulmón, como les vuelvo a repetir, no desarrolla la energía suficiente como para inflar los pulmones. Colapsar es fácil, pero inflar es difícil. Entonces, es difícil inflarlo. Acá tenemos la composición bioquímica del surfactante. Acá lípidos 90%, que son los fosfolípidos, y las proteínas 10%, apoproteínas, A, B, C, D. Entonces, seguimos adelante. En este contexto se aplica la ley de Laplace, es la que norma. La ley de Laplace es una esfera que obedece a esta fórmula: P igual a 4T sobre R. Presión, 4T, tensión y el radio de la esfera. Entonces, y acá en el alvéolo, esto puede aumentar o disminuir la presión siempre y cuando aumente la tensión o aumente el radio de la esfera del alvéolo. Entonces, acá la leyenda es P es presión, que se expresa en dinas sobre centímetros, T es tensión, dina por centímetro, es decir, la pared de la esfera es la que se contrae, es la tensión, y el radio es prácticamente en el punto medio de la esfera hacia la superficie, radio en centímetros. Acá en otra imagen vemos que es una esfera pequeña, un alvéolo pequeño, como dice acá, y acá un alvéolo grande, Entonces, acá están prácticamente aplicando la ley de Laplace. Dice la presión es 3 en el alvéolo, ¿me entiende? En el alvéolo grande, la presión es 3. En cambio, en el alvéolo pequeño, la tensión es mayor, es 6. Entonces, lógicamente, que acá han considerado que no hay sustancias surfactantes, por eso que están reproduciendo esto. Entonces, como este tiene mayor presión, con facilidad, el pequeño lo va a inflar al más grande. Entonces, por eso el flujo de aire se mete o entra al alvéolo más grande. El flujo de aire se va hacia el alvéolo más grande. ¿Por qué? Porque la presión, la tensión acá es mayor.
Entonces, así se distribuye el aire. ¿Ustedes no se han dado cuenta alguna vez que cuando uno entra al baño a tomar una ducha con sayonara, uno se jabona, se limpia, toda esa cosa, y después da por terminar el baño, y en algunos sucede que por salir del baño la sayonara se ha adherido a la superficie del piso? Es por la tensión superficial, por eso que queda pegada, ¿no? Porque si el piso estuviera con ace, etcétera, etcétera, si no me resbalo, prácticamente la zapatilla no queda pegada, porque el ace rompe la tensión superficial del líquido. O cuando el líquido, un vaso de agua se esparrama en la superficie, el agua no se va todo se esparrama todo, sino que queda en una cierta superficie donde los bordes tienen un borde de romo, así como romo, ¿no? Así prácticamente como romo, pero eso es por la tensión superficial, de los líquidos. Acá por eso que cuando no hay sustancia surfactante, los alvéolos se colapsan, hay inestabilidad, edema. Entonces, lógicamente, que eso no va a funcionar bien. Pero en cambio, cuando hay sustancias surfactantes, el alvéolo se abre, se infla con facilidad, ayudado por la sustancia surfactante. Entonces, importancia fisiológica, dice, disminuye la tensión superficial de los líquidos. Acá, por ejemplo, tenemos sin surfactante y acá con surfactante. En cuestión de leerlo, acá tenemos las moléculas, estas esferas chiquititas, color azulado. Miren la dirección de las flechas del potencial químico del agua, entienden los vectores. Esta molécula de agua tiende a unirse, miren la disponibilidad de los vectores, se unen, es la fuerza de atracción de la molécula de agua traducido a tensión superficial del agua. Entonces, acá no hay sustancia surfactante, pero cuando tenemos sustancias surfactantes, las sustancias surfactantes se interponen prácticamente entre estas fuerzas. Entonces, prácticamente se interpone y con eso disminuimos la tensión superficial de los líquidos. Entonces, el sujeto que tiene sustancias surfactantes ya tiene este principio de que la sustancia surfactante ha desaparecido la tensión superficial del agua y puede abrir el alvéolo con mucha facilidad. Acá también lo tenemos, miren. Entonces, acá tenemos, miren, acá el alvéolo pequeño, porque tiene una alta tensión sin surfactante y este con surfactante. Acá tenemos el alvéolo empujado por la tensión superficial de los líquidos, se cierra, y acá con surfactante ya prácticamente desaparece la fuerza la fuerza que une las moléculas de agua, y lógicamente el alvéolo se abre con mayor facilidad. Entonces, es lo que hemos hablado acá también. Acá tenemos, por ejemplo, una correlación clínica, el síndrome de insuficiencia respiratoria en el recién nacido. En el feto en desarrollo, la síntesis de surfactante empieza temprano, en la semana 24. En la semana 24, que son más o menos 5 meses. Entonces, y casi siempre está presente en la semana 35. Es decir, que la semana 35 es 7 meses y la semana 24 es 5 meses. Entonces, 24 está recién empezando. Es lo que pasó a la sobrina, una niñita que nació antes de tiempo y que prácticamente el tiempo que vivió no fue de lo mejor, ¿no? Prácticamente llegó a morirse la niña. La falta de surfactante en el recién nacido son que sin él los alvéolos pequeños tendrán una tensión superficial aumentada y presiones elevadas, por tanto se colapsarán, atelectasia. Se les suministra agente tensioactivo sintético, glucocorticoides, hormonas, etcétera, etcétera, para poder salvarlo, ¿no? Para poder salvarlo.
a veces no se puede lograr el objetivo. Entonces, esta línea de defensa celular, ustedes ya lo vieron en hematofisiología. Entonces, ya le dan una leidita y recordarán. Entonces, esto no les voy a preguntar, ¿no? Entonces, y acá tenemos el complemento también como parte del torrente sanguíneo, que facilita prácticamente la actuación del complemento, los antígenos, del complemento, de los anticuerpos sobre todo. Y gracias. Ya muchachos, nos estamos viendo, así que a ver su partido. ¿Cuánto falta? Todavía son 7:30. 7:30. Y nos vemos el día lunes. ¿Aló, señorita? Sí, doctor. Sí, todos